y con Señor y Padre Celestial, gracias Dios. Gracias por tu gracia, tu amor, tu misericordia. Gracias por tu compañía, tu acompañamiento, Señor. Señor, podemos ver que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Gracias por la clase de hoy, porque estamos afirmando este concepto importante de la idea central, que es el alma del sermón expositivo. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, por la exposición bíblica, porque si tenemos clara la exposición bíblica, será claro un mensaje, será claro qué es lo que, cuál era tu sentir en el momento, cuál es tu sentir hoy, porque tú lo cambias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a estar trabajando lo que se llama la idea central. Hace ya unos meses tocamos el tema, lo dijo que eso fue como concepto, el tema como concepto. Vamos a recordar la idea central. Dice que es la comunicación de un concepto bíblico y de un concepto bíblico derivado y transmitido a través de un estudio histórico, gramatical, literario del pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la persona y a la experiencia del predicador y luego a través de él a sus oyentes de forma clara, corta y entendible. Ese es el concepto de idea central. Hoy vamos a estar trabajando el, como, o sea, una cosa es tener la idea central, otra cosa es desarmarla y armarla. De que cada persona sepa armar y desarmar. Hay personas que son especializados en reparación de motores, de vehículos, pero se especializan en una marca. Ellos arman y desarman ese vehículo o ese motor porque lo conocen muy bien. Lo mismo pasa, nosotros debemos armar y desarmar lo que es la estructura del sermón expositivo, la idea central. En la idea central tiene que haber tres elementos fundamentales: el elemento de la exégesis, el elemento de la hermenéutica y el elemento de la homilética. ¿En qué momento vemos elemento, el elemento de la exégesis? Cuando vemos el pasaje en su contexto histórico, gramatical y literario. ¿En qué momento vemos en la hermenéutica? Cuando pasa... Esto es lo que encontré en la web. Ve, por allá apareció algo en la web. Bueno, cuando pasa el texto del escritor a mi corazón, porque de mi corazón, o más bien, ese texto va a transitar de los originales al corazón de las personas. Y la homilética está, que debe ser de una forma clara, corta y entendible. Listo. Entonces, hoy está con nosotros el pastor Hilder Hernán Arango, un tremendo maestro de la palabra, maestro en el seminario bíblico, maestro en el área de sermón expositivo. Y hoy nos va a estar trayendo lo que es la idea central. En las entrevistas que he hecho, varios me dicen que lo que más les ha costado es cómo sacar la idea central. Entonces hoy vamos a reforzar eso, cómo sacar la idea central, cómo trabajar. Entonces, Pastor Hilder, buenos días. Buenos días, Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien todos y que podamos entrar un poco más en este tema que es, pues, la columna vertebral del sermón expositivo. Tiene técnica, tiene filosofía,
Es una manera de pensar y es una manera de expresarse. Sermones con varios temas. Si usted fuera un cazador y tuviera un solo tiro, ¿a cuál le apuntaría? ¿Sí? Entonces, esto se llama tiro de suerte. El tiro de suerte generalmente los cazadores usan escopetas de perdigones. Y como ustedes saben, los perdigones son balines dentro de una bala. Y lo que hacen los perdigones es cuando usted dispara, se lo convierte en varias balas y lo que busca es un tiro de suerte. ¿Mm? Entonces, generalmente en el sermón, cuando usamos varios temas, estamos haciendo tiros de suerte, es decir, vamos a ver a qué le pegamos. No sé si usted ha visto a alguien va a predicar y sale a predicar y predica de muchas cosas. Usted lo escucha y está predicando de muchas cosas. Más cuando no ha predicado y tiene un poco de temas ahí para dar, puede predicar muchísimas temas al mismo tiempo, y botándolos. Entonces, esos son predicaciones con varios temas. Un tiro de experto no dispara a la suerte, él apunta a uno de las aves, porque sabe que se dispara a la suerte, las aves se van a quitar. Entonces, lo que hace es a una ave específica y asegurarse de que le dé a esa ave específicamente. Eso es un tiro de experto. Muchas ideas, en vez de enseñar, lo que hacen es bloquear a la persona. ¿Sí? Uno dice, no, les enseñé muchas cosas, algo se le quedó, pero realmente las muchas ideas bloquean a la persona. Desde la manera en que hago la introducción y lo que expreso. La mente del ser humano siempre quiere ubicarse dentro de una idea. Por ejemplo, las primeras palabras que usted dice en un sermón son muy relevantes porque la mente de la persona lo está relacionando consciente o inconsciente con el tema que se va a tocar. ¿Sí? Un ejemplo, si yo empiezo hablando y digo, bueno, muchas veces tenemos muchos temores, la mente inconscientemente piensa que voy a hablar del temor, ¿cierto? Pero si empiezo a hablar de otra cosa, y aunque tenemos muchos temores, nosotros debemos ser valientes, como dice la palabra con Josué. Entonces empieza su mente a mirar, voy a hablar de la valentía, ¿cierto? Pero hay que recordar que Josué reemplazó a Moisés y Moisés tuvo que ser cambiado, entonces siempre hay un cambio de liderazgo. Voy a hablar de liderazgo. Empieza, no sé si me está haciendo entender, empiezo a hablar de varias cosas y no ubico a la persona en una de estas. Aquí hay un ejemplo, un hombre va a la iglesia y la esposa cuando llega, que no pudo ir ese día, le pregunta, ¿qué enseñaron hoy en la iglesia? Y el hombre empieza a pensar de todos los temas que escuchó y llega a una conclusión, creo que del pecado o del diezmo. Sí, no me acuerdo bien, del pecado o del diezmo, que son dos temas muy comunes en la iglesia, ¿no? Entonces él lo relaciona ahí. Y la esposa le pregunta, ¿qué enseñaron del pecado? Y él responde que el pastor no le gusta, ¿sí? Entonces nótese que a veces la gente no tiene claro qué enseñar en la iglesia. Entonces después de un sermón la persona debería de tener claro qué fue lo que se dijo. Y eso está muy relacionado con el tema central. Los sermones rara vez fracasan porque tengan muchas ideas. Fracasan porque tratan ideas que no se relacionan entre sí. Entonces, aunque nosotros hablamos de una idea central, esa idea central viene argumentada. ¿Qué significa eso? Viene generalmente con 3 puntos. Y esos 3 puntos no están para nada separados. Los 3 puntos están unidos todos a una idea central. Entonces, los sermones no fracasan por tratar asuntos, sino por tratar asuntos separados, sin ninguna unidad. Y la unidad de todo el asunto es dada por la idea central.
¿Qué se predica? ¿En un sermón temático se predica un tema, verdad? En un sermón textual y en un sermón expositivo. Entonces ya dije, en el sermón temático se predica un tema. En el sermón textual, ¿qué se predica? Un texto. Un texto. Y en el sermón expositivo, Una Una idea. idea. una idea. Muy bien. Entonces, usted puede predicar un sermón que parezca expositivo, pero sea textual. Esto es muy común. La gente a veces piensa que está predicando un sermón expositivo, pero realmente está predicando un sermón textual. ¿Por qué? Porque está predicando un texto, pero sin darse cuenta no está predicando una idea central, sino que está predicando un texto. ¿Se puede predicar un tema siendo expositivo? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. Bueno, pues hay algo que se llama la exposición temática, que es que uno puede predicar un tema, pero sin dejar de ser expositivo. ¿Para qué les digo todo esto? Porque el asunto está en que tener claro usted qué es lo que está predicando. Si usted tiene clara la idea, usted ya tiene una idea, ya tiene un sermón o la base, por lo menos, de un sermón expositivo. Sí, es como si usted va a hacer un caldo de gallina, pues si ya tiene la gallina, ya tiene la base del caldo de gallina. ¿Qué es una idea central? Es lo que pienso decir, es decir, corto, es lo que digo, largo, argumentado. Sobre todo las mujeres, la mujer piensa, "Ay, no quiero que mi esposo me ayude a hacer aseo", por ejemplo, ¿cierto? Pero ella le dice al esposo, ayúdeme a hacer aseo, ¿cómo le dice? Ustedes las están casadas. Esta casa como está es sucia, ¿no? Al rato le dice, no, usted no me ayuda en nada, ¿cierto? Ay, no, deberíamos de pagar una empleada. Y el hombre le toca ir cogiendo todas esas palabras y ir deduciendo qué es lo que le quiere decir la esposa. Entonces, le está diciendo argumentos, pero no le está diciendo la idea como tal, ¿cierto? Y el hombre que tiene que adivinar la idea, uy, ¿qué es lo que me quiere decir? Entonces, nosotros pensamos en ideas centrales, pero generalmente hablamos siendo argumentativos, porque creemos que las personas necesitan argumentos para que acepten las ideas, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que hallar esa es la idea. Y eso, ¿por qué se lo digo? Porque generalmente nosotros estamos trabajando ideas centrales, solo que no lo sabemos. En nuestra forma de pensar y nuestra forma de expresarse, hablamos en ideas o pensamos en ideas centrales y generalmente hablamos en argumentaciones de tal idea. Así habló Dios. Bueno, aquí está, mire. Dios expresa sus verdades en ideas centrales. Entonces, cuando usted lee la Biblia, está leyendo verdades expresadas por Dios, pero esas verdades están en ideas centrales que están argumentadas. El escritor la documenta para un público antiguo específico. Entonces, Dios le da una idea. El escritor la argumenta, la escribe para un público antiguo. El traductor la aclara para una lengua específica. El predicador la interpreta y articula para un público específico. Y una comunidad la vive en su situación y cosmovisión. ¿Qué significa eso? Entonces, Dios tiene la idea, ¿sí? Mire este teléfono, ojalá no sea roto. ¿Cómo es? Dios empieza con la idea, ¿cierto? La plasma el escritor, la traduce el traductor, el predicador tiene que extraer la idea central,
si viene hasta acá, es exegética, traerla a la hora, que sería hermenéutica, y llevarla a un público específico, que sería homilética. Y ese público ya no va a predicar la idea central, la va a vivir, la va a aplicar a su vida diaria. Así que si nosotros fallamos y rompemos esta línea, no vamos a tener una idea real. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de nosotros encontrar qué fue lo que quiso decir Dios en el texto, pero lo que quiso decir Dios está contenido en una idea central. ¿Voy bien hasta acá? ¿Estoy siendo claro? Bien. Entonces, al pensar, me voy a meter en la mente del autor, estamos hablando realmente de meterme en la mente de lo que quiso decir Dios y por medio de quién lo quiso decir, que sería el escritor, ¿cierto? Y al querer meterme en la mente de ellos, estoy tratando de pensar como ellos pensaron, y ellos pensaron en ideas centrales, ¿ok? Y esas ideas pueden llegar por medio de la argumentación. La idea central también es llamada idea principal, proposición, tesis, tema, pensamiento principal. Son, ¿cómo los llamamos? Sinónimos, ¿sí? En algún momento podemos encontrar, de pronto usted lee algunos libros de predicación y puede llegar a encontrar sinónimos de esto, ¿sí? La idea principal de lo que se habla, la proposición, que la proposición básicamente es la idea que usted halló y cómo usted la propone. Sí, es la proposición suya lo que es la tesis, que es también un sinónimo, el tema y el pensamiento principal. Por ejemplo, la palabra tesis se usa mucho en el área de la universidad, en el área del estudio secular, y es que la tesis dice que usted va a hablar de un tema, ¿sí? Que usted está planteando un pensamiento y que lo quiere argumentar, ¿cierto? Sí, y para los que son estudiantes, uno hace la introducción, en una tesis, uno hace la introducción y le evalúan con la conclusión. Y en la mitad están los argumentos. Entonces, lo que quiero decir, los argumentos, cómo lo digo, y la conclusión que saqué o que extraje de todo lo que di, ¿cierto? Así mismo la predicación usted propone o hace una tesis y su tesis es una idea central, hace unos puntos y esos puntos son la argumentación de su idea y termina o finaliza concluyendo con lo que quiso decir. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro ahí? Así se trabaja también un sermón expositivo, tiene la misma línea de pensamiento. Idea principal. Cualquier sermón debería tener solo una idea principal. Los puntos o subdivisiones deberán ser parte de esta idea mayor. ¿Sí? Así que si yo tengo una idea central, los puntos que vienen a ser. Un apoyo como para responder a esa idea central, como para explicarla. Que generalmente son ideas secundarias, ancladas a la idea central. ¿Sí? Ideas secundarias que argumentan la idea central. Bueno, ahí tenemos una pizza, de ejemplo. Para digerir toda la pizza hay que dividirla en porciones pequeñas. Así es la idea central y los puntos. Si usted le dicen cómo hace una pizza entera, usted va a decir, uy, no. Pero si usted tiene una pizza, ahí se la va a comer todo el día y se la va comiendo por pedazos, usted sin darse cuenta termina comiéndose toda la pizza. A veces hay ideas que tienen contenidos muy, muy fuertes, entonces lo que hacemos es partirlos por pedazos que, repito, generalmente son 3, aunque van de 2 a 4 partes, ¿sí? Hay temas que son, por ejemplo, hay textos, se encuentra mucho libros de proverbios, de sabiduría, que son textos que tienen tesis y antitesis.
¿cierto? Entonces esos textos generalmente tienen 2 puntos, ¿sí? O por ejemplo, el que, ¿cómo se llama? Los 2 cimientos. Los 2 cimientos es una tesis y una antitesis, ¿sí? Tiene una idea, pero la idea está expresada en una tesis y una antitesis. Difícilmente uno le saca un tercer punto a eso. Y cuando uno le saca un tercer punto a un tema así, o es muy bueno o va a ser una payasada, ¿sí? O es muy bueno porque para sacar un tercer punto a un tema que solo tiene 2. Entonces, en casos así, tenemos 2 puntos en un sermón argumentado por una tesis y una antitesis. Y hay otros que también pueden llegar a tener 4 puntos, pero la mayoría de los sermones generalmente se subdivide en 3 puntos. ¿Tienen preguntas de esa parte? Creo que no. Sí, Buenos días, Pastor Ridley. Lo buenos que días. hay que ir haciendo así, usted va cogiendo o de pronto Alexa le ayuda y le pregunta a alguno, tal cosa, tal otra. Ah, bueno, Eso trae retroalimentación y trabaja más la atención y queda claridad en las ideas. ok, ¿Cierto? muy bien. Entonces, vuelvo a la pregunta. Está claro, no sé si Alexa la puede, o la pueden hacer alguien específico. Hagámosle a alguien ahí que no tenga cámara abierta. Yo le hago la pregunta. Hágale. A ver, ya le voy a preguntar aquí a Franklin. Franklin, dígame qué es un sermón temático. ¿Qué es un sermón temático? ¿Qué expresa un sermón temático? Franklin, Hola, pastor, buenos días. ¿Cómo ha estado? Bueno, el sermón temático expresa un tema, ¿cierto? listo, muy bien. ¿Qué expresa una idea? La tenia, ¿qué es un sermón eh, textual? Expresa el texto. Expresa el texto. Bueno, sí. Bueno, ¿y qué es el sermón expositivo, Sebastián? Sebastián Ávila. Sebastián, no lo escuchamos. Siervo Sebastián, hijo de Dios. Despierta. Ya escribió. Allá, Es el contexto. el contexto. Bueno, ¿está de acuerdo con ese argumento la hermana Giselle Vélez? Expresa un argumento. Pues el sermón expositivo, una idea como tal. Y, Expone una idea central. ajá. Expone una idea. Listo, unas 2 preguntas más ya del resto que ha desarrollado. El enfoque, acuérdese el enfoque que habló el pastor y de una cosa es pegarle un poco de pájaros, otra cosa es pegarle a un pájaro. Entonces, hay que aprender a darle a una idea, acuérdese, a una idea central que tiene unos elementos que lo acompañan, o unas ideas que lo acompañan, pero tiene una idea central. Y también la introducción estuvo muy buena, lo felicito. La introducción de qué habló, que cuando se va a hablar de algo, hay que escoger un solo enfoque, una sola idea. Un ejemplo, vamos a hablar de Josué, pero de Josué hay mucho que hablar. Entonces, un ejemplo, el liderazgo, no más. Liderazgo de Josué, o otro tema diferente. La fidelidad de Josué, otro tema. La escritura y Josué, digamos que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces usted pone esa parte. Quiere decir lo que de día y de noche meditarás en él. Entonces son enfoque
a una idea. Listo. Entonces, Siga. gracias, gracias, pastor. Entonces, por el caso del sermón temático, no es que el sermón temático sea malo en sí mismo. De hecho, el sermón temático es bastante exigente. Lo que pasa es que el sermón temático es mal usado. Ya explico. Generalmente la persona tratando de dar un tema va a textos que generalmente no están alineados realmente al tema, solo tienen palabras relacionadas con el tema, pero a veces no están alineados al tema. Para que un sermón temático sea efectivo, tendría que hacer una exposición temática donde cada texto que yo use en el sermón temático tendría que hacerle una exégesis. ¿Sí? Y ese texto que yo uso en el sermón temático tendría que tener una alineación. Recuerda que hay temas que no se pueden relacionar. Yo, por ejemplo, digo, voy a predicar de la fe y uso el tema, el libro de Romanos para predicar de la fe y me da por ir al libro de Santiago para seguir, para hacer otro punto del punto de la fe y voy a encontrar que aunque la palabra fe está en los dos libros, ¿cierto? La idea de Pablo es totalmente diferente a la idea de Jacobo de Santiago a la hora de expresarla. ¿Sí? Entonces, combinar esas dos cosas se me va a hacer horriblemente difícil, aunque tenga la misma palabra, pero tienen ideas diferentes, porque no tienen alineación en la idea, sino que tienen, aunque estén usando la misma palabra. Espero estar siendo claro. Entonces, en esos vacíos son las que generalmente se cae cuando se predican sermones temáticos, que usamos textos que aunque tienen la misma palabra, están separados en ideas. ¿Sí? Y terminamos predicando muchas cosas por ese asunto. Seguimos acá. Significado de la palabra idea. Ver, en consecuencia, conocer. Aclarar que veo lo que se quiere decir. Eso es una idea. Ver. Cuando yo expreso una idea, estoy dejando ver algo, estoy aclarando algo. Concepto viene del verbo concebir como espermatozoide en el óvulo. Es decir, cuando yo tengo una idea y la sé transmitir, hago que la persona tenga algo nuevo, es como una chispa, ¿cierto? La persona ya había pensado en eso o de alguna manera lo tenía el concepto, pero yo se lo ilumino por medio de la palabra del Espíritu Santo. No sé si estoy siendo claro. ¿Sí? Entonces la idea entra en la mente de la persona y cambia. Cuando coincido algo, lo cambio. ¿Ustedes vieron la película del origen? ¿Sí la vieron? Sí. No, no la tengo presente. Bueno, la película del origen es una película con mi mellizo Brad Pitt y el tipo, el tipo, esto es de los sueños, ¿no? De los sueños. Se meten a la mente y le meten ideas a la gente en los sueños, ¿sí? Entonces en la película él dice, el arma más poderosa es una idea. Porque después que usted le mete una idea a alguien, la persona terminará haciendo lo que la idea le está diciendo. Entonces, cuando usted entra con la predicación y saca una idea bíblica de Dios, un pensamiento de Dios, y lleva esa idea y la concibe como el espermatozoide, como dice ahí está, usted le pone esa idea, usted está metiendo algo vivo en la mente, en el corazón, y que se empezará a volver parte del carácter de una persona. ¿Sí? ¿Me está haciendo entender? O sea, la persona tomará decisiones en su vida a partir de esa idea. Mire el poder de una idea central. Así que si su idea no es bíblica, sino personal, usted le estará haciendo un daño a la persona. Y ahí lo relevante
de predicar ideas centrales bíblicas. ¿Listo? Entonces, es para que usted más o menos esté tomando la fuerza. Y aquí, la idea en sí misma tiene una unción. En sí misma tiene un propósito, porque el texto dice que hará. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará. Hará. O sea, la idea tiene vida en sí misma y concibe algo en sí misma. Tiene transformación, cambio, ¿sí? El alma se convierte por la pureza de la palabra, ¿sí? Y una idea central es capaz de quitar una idea falsa en una persona y transformarla. Una idea cargada de unción. Una idea cargada de unción puede transformar a un homosexual, puede transformar a un adúltero, puede transformar a un borracho, ¿sí? Una idea suya causará un efecto, pero no causará una transformación al punto de lo que le estoy hablando, de una idea de Dios con la unción del Espíritu y la autoridad de la palabra. Espero estar siendo claro. Entonces, hay un poder en sí mismo, en la idea central, idea principal. Es el centro del cuerpo de un mensaje. Es decir, Pastor Hilder, ¿sí? disculpe, usted luego nos regala estas diapositivas, ¿sí? Es posible. O sí, Bueno. cuando sean coordinadores de pronto de escuelitas de las FAS. Ay, no. Igual Es que queda estoy grabado. confiando. Bueno. Pero le voy a decir dónde lee todo esto. Él lo va a leer en el libro La Predicación Bíblica de Harold Robinson. Va a leer la mayoría de lo que le estoy presentando acá. Es Bueno. el tema Listo. más relevante que se quiere comunicar. Es el tema más relevante que se quiere comunicar. Fundamenta el texto exponiendo el contenido fundamental o el más importante del cual no puede prescindirse para efectuar una correcta comprensión. El hecho de que usted esté predicando un texto no significa que usted esté predicando la idea correcta del texto. Porque a veces dice, pero es que predicó un texto. Sí, predicó el texto, pero con una idea errada. O sea, cree que el texto dijo algo que no quiso decir el autor. Como dicen algunos, si Pablo estuviese acá, que escribió el texto que estás predicando, ¿estaría de acuerdo que él dijo eso que tú dices que él dijo? ¿Sí? Entonces, no sé si a usted le ha pasado que usted dice algo y otra persona lo malinterpreta. Eso pasa demasiado cuando se predica la Biblia. Cosas que quiso decir Dios por medio de un escritor son mal interpretadas porque no se tiene en cuenta la idea, solo se ve el texto, pero no la alineación de la idea en el texto dentro de su contexto. Bueno, listo, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, yo quiero que me ayuden a leerlo. Gisela, por favor, me ayuda a leer el texto y los demás van pensando de cuál es la idea central de este texto. Bueno. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que tiene un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana. Debido a sus sensibles terminales nerviosos, asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes acá? ¿Cuál es la idea central de este texto? Las formas de comunicación Las formas del delfín. del delfín. Eso, para que sea un poco más completo. ¿Quién más? ¿Quién más? Diana. Yo iba a decir lo mismo,
Sí, la forma de comunicarse. La forma de comunicarse, es lo que usted dice, Sí. la forma de comunicarse. Listo, ¿quién más? Él dice ahí que él tiene distintas formas de comunicarse Entonces, y es más expresivo que aún nosotros los seres humanos en su manera de entonces, expresar. pero dígamele una idea central, no en un argumento, sino en una idea. En una idea, a ver, distintas formas, bueno, una forma él emite un sonido para poderse comunicar. Lo que usted está diciendo abarca todo Sí, lo que quiso decir el texto. Él emite un sonido para comunicar. no, no, ahí me falta. Le voy a ayudar. Sebastián Bueno, en el chat ha colocado las Las palabras. diferentes formas de comunicarse del delfín. ¿Listo? Davis. Digamos, para complementar lo que los hermanos dicen, las distintas formas de comunicarse pero para con su especie, para con los otros delfines, dice congéneres. Entonces, aquí donde empieza uno a mirar y a pensar. Yo que estoy tratando acá de sacarle la mente de la Biblia porque uno a veces es muy religioso. ¿Sí? Y estoy tratando de llevarlos. Miren. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Entonces, los que dijeron las formas de comunicarse, les quedó la idea central media, porque no son las formas solo de comunicarse, son las formas de comunicarse del delfín. ¿Sí me hago entender? Entonces, no es solo las formas de comunicarse, está hablando el texto, está hablando de las formas de comunicarse específicamente del delfín. Tampoco es la forma de comunicarse, son las, ¿cierto? Hay una pluralidad. Entonces, ¿qué quiero que usted note? Que cuando yo expreso una idea central, debo de tratar de pegarle a la amplitud de la idea en una frase. ¿Sí? Que esté diciendo todo lo que el texto está diciendo sin toda la argumentación del texto. Se lo repito, que esté diciendo todo lo que el texto esté diciendo sin toda la argumentación del texto. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Sí. Muy bien, Sí, vamos señor. a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Vamos a pedirle aquí a quién, pegámosle a Kevin que lea por favor el texto. No está presentando. Le dice Kevin de No, Morales. no lo está compartiendo. Ahora estás compartiendo. Ah, qué pena. Qué pena. Kevin, ya te lo saco ahí, dale. Unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor, otros por aburrimiento. A veces el motivo del llanto es el miedo al abandono, pues en esta etapa de su vida, separarse de su madre le puede generar un estado de tensión. Muy bien. Piensen en el tema central o la idea central de ese texto. Razones por las que llora un bebé. Bien. ¿Quién más? Los bebés lloran al separarse de su madre. Los bebés lloran al separarse de su madre. ¿Quién más? Los bebés lloran porque tienen dolor. Los bebés lloran porque tienen dolor. Los bebés lloran por alguna causa. Los bebés lloran por alguna causa. ¿Quién da más? ¿Por Unos qué bebés lloran los lloran bebés? por cómo se sienten. Perdón, John. Unos bebés lloran por cómo se sienten. Bien, vamos a poner. Entonces, miren. Los bebés lloran por diferentes razones. Si yo digo los bebés lloran porque la mamá, por la falta de la mamá, aunque es una verdad dentro del texto, no es toda la verdad del texto.
Sí, estoy siendo claro. Sigo, los bebés lloran por aburrimiento. Estoy diciendo una parte de la idea, pero no estoy diciendo toda la La idea. idea. Si digo ellos lloran, no estoy explicando exactamente de quién está hablando, ¿cierto? Entonces, importante, estoy hablando de los bebés. Es lo que... ¿Y qué estoy diciendo de los bebés? Que los bebés lloran por diferentes razones, diferentes fuentes. Entonces, nótase que la idea central la puedo expresar con diferentes palabras, pero sigue siendo la misma idea, ¿cierto? Yo puedo decir los bebés lloran por diferentes razones. Las fuentes por las cuales lloran los bebés pueden ser diferentes o son diferentes. Estoy diciendo lo mismo con otras palabras. Idea. Con otras palabras, pero estoy diciendo la misma idea. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a veces la gente dice, es que las personas predican un texto y el texto tiene diferentes significados. ¿Es verdad eso? Sí. No, el texto solo tiene un significado. Los bebés lloran. O sea, veamos este texto, no veamos el texto como el texto bíblico, sino este texto. Este texto tiene diferentes significados, tiene un significado. Uno, los bebés lloran. ¿Sí? Ahora veamos el texto bíblico. El texto bíblico también tiene un significado. ¿Cuál significado tiene? La idea central que el autor quiso plasmar. Que la podemos expresar de manera distinta, sin perturbarla. Sí. Que la podemos aplicar de varias formas. Sí. Pero tenemos que llegar a la misma idea. Porque la idea no la implanta el que la lee, la implanta el que la escribió, el que la inspiró. ¿Estoy siendo claro? Sí, señor. La idea no es implantada por mí. La idea tiene que ser descubierta por mí. ¿Ok? Espero que vayamos bien hasta acá. Podría decirse, los bebés lloran, no, los bebés se comunican a través del llanto. Ahí encerró todo. Que el llanto está hablando, está comunicando, está diciendo algo, el bebé. Entonces, ¿cómo mantener todo el contenido? Recuerden una frase sin argumentar. Y vamos a seguir haciendo otro ejercicio. Usted va a leer Deuteronomio 17, 14, 20. Si alguien lo puede buscar y leer, le agradezco. Deuteronomio 17, 14 al 20. Listo, pastor, sí, señor. Vale. Dice así Deuteronomio 17, 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro, amontonará para sí en abundancia. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Muy bien. Ahora, recuerde, Deuteronomio 17, 14 al 20. Ahora vamos a hacer 5 grupos. Falta el 20. Bueno. Bueno, pero dejémoslo así. Entonces dice... Vamos a hacer 5 grupos y cada grupo va a traer una idea central escrita. Les voy a dar 5 o 6 minuticos y cada grupo va a traerla, pero escrita. No quiero simplemente que la hablen, quiero que la escriban. Y cuando los digan, la van a leer. ¿Ok? La van a leer. Porque la idea se tiene que plasmar para que se pueda concluir correctamente. ¿Listo? Entonces 5 grupos, escogen un líder dentro del Pastor, grupo. Señor. discúlpeme, le digo, lo que pasa es que yo me debo ir a trabajar, entonces... Ah, no hay problema porque estamos ya en la parte práctica. Bueno, señor, de todas maneras yo creo que la clase debe Grabada. quedar filmada, me imagino, entonces...
Sí, no hay ahí problema. también queda para yo terminar de hacer el trabajito, ¿vale? Ok, sí, señor. Dios lo bendiga, muchas gracias. Amén. Dios lo Hasta luego. guarde. Muchas bendiciones. Pastor, ¿hasta qué horas voy? ¿Hasta las 6 o hasta un poquito más? No está abierto el micrófono, mi pastor. Sí, ya. No, las 6 y piquito, no hay ningún problema. O sea, nuestro límite son 6:30, ¿no? Oh, ok, listo. Buenos días, ¿ya estará todo el grupo o será que alguien más va a entrar? Nos falta uno. Listo, ya llegó. Bueno, ¿leemos el texto entonces? ¿Otra vez? Sí. Dice así: Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella, te establezcas ahí y digas, elijamos a un rey sobre nosotros, como todas las naciones a nuestro alrededor, debes asegurarte de nombrar a un rey sobre ti que sea elegido por el Señor tu Dios. Tendrá que ser alguien de tu propia gente, no un extranjero. Él no deberá acumular caballos para sí mismo, tampoco deberá enviar gente que vuelva a Egipto para comprar más caballos, porque el Señor te dijo, ustedes nunca deben volver por ese camino. Tampoco deberá casarse con muchas esposas, porque si no, se le pervertirá el corazón. Además, no deberá enriquecerse con plata y oro. Cuando comiences a reinar, Cuando comience a reinar, debe tener para sí mismo una copia de esta ley escrita en un rollo por los sacerdotes levitas. El rey debe mantener consigo este libro y leerlo para que aprenda a respetar al Señor su Dios y seguir cuidadosamente todas las palabras escritas en la ley y estas normas. Así, no se creerá mejor que su propia gente y no desobedecerá el mandato en ninguna forma, de tal manera que el rey y sus descendientes puedan gobernar el reino de Israel por mucho tiempo. Bueno, leí la versión, palabra de Dios para todos, que sí, esta versión está distinta. Pero bueno, la idea principal ahí, Dios está hablando de que cuando entren a tomar la posesión de esa tierra prometida, deben nombrar un rey, ¿no? Con algunas características, ¿cierto? Hola, buenas. Estoy por acá meditando. Ah, Sí, claro, unas características Básicamente era que Dios como nos eso. da. O sea, entonces, y Dios le está hablando al pueblo diciéndole como hay instrucciones que deben tener en cuenta a la hora de que vayan a tener un rey. listo. Entonces, bueno, todos estamos de acuerdo de que Dios habla al pueblo de que debe nombrar un rey, ¿no? Él dice ahí de que debe nombrar, de que van a nombrar un rey como todos los otros territorios. Lo que pasa es que tiene que tener algunas otras algunas características, ¿cierto? Entonces, la idea principal sería ahí como que eh, Las reglas o las características para un rey en Israel. ujú, sí, a ver, porque, bueno, bajo la versión que acabé de leer que me gustó, dice al final, en el versículo 20, dice, así no se creerá mejor que su propia gente y no desobedecerá el mandato en ninguna forma, de tal manera que el rey y sus descendientes puedan gobernar el reino de Israel por mucho tiempo. Entonces podría ser como eh, características de un rey para un largo mandato o reinado, podría ser como para un largo mandato. Sí, podría ser.
O en vez de características, instrucciones o reglas para un largo mandato en Israel. Listo. Las características de Dios para escoger al rey, ¿no? Bueno, a un rey. Podría ser algo así. No, pero ahí no habla de escoger nada. Ahí dices, hay un rey y tiene que seguir una regla. Sí, ahí lo que dice es que ellos van a escoger un rey como los otros pueblos lo han hecho, ¿sí? Porque dice la parte B del versículo 14, bueno, bajo la versión que estoy leyendo, no sé si la Reina Valera, cómo lo diga. Dice, cuando entres a la tierra prometida y te establezcas en ella, y digas, elijamos, y entonces ahí está diciendo, y digas, ¿sí? Elijamos un rey sobre nosotros como todas las naciones a nuestro alrededor. O sea, sí van a elegir un rey porque todas las naciones alrededor han elegido un rey. Entonces, versículo 15 ya es, debes asegurarte de nombrar a un rey sobre ti que sea elegido por el Señor tu Dios. Sí, o sea, y es claro, no lo escogen ellos, lo va a escoger Dios. En la Ujú. Reina Valera, ciertamente pondrás por rey por sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entonces acá podría Era ser que como, decía, por eso era que decía, perdón, que las características que Dios tiene para escoger el rey, un rey. No, no entra, ese no entra porque entonces ahí abajo debería comenzar a decir, y tiene, el rey tiene que ser esto, 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 pero no dice eso. O sea, ya de ahí, a partir de ahí, ya empieza a decir, cuando Dios lo escoja, ¿qué tiene que hacer él? Que tiene que tener en un rollo escrito la ley de Dios para que no se aparte. Ah, sí. entonces, bueno, no sé qué les parezca esta idea. Características de un rey elegido por Dios para un largo mandato. Sí, Sí, me parece bien. Vuelve a repetir, por favor. Eh, Características de un rey elegido por Dios para un largo mandato. Estaba aquí escribiendo. Entonces, si les parece, dejamos esa sí, está bien. o la acomodamos, la arreglamos un poquito. ¿Qué opinan? O qué tal Dios manda a elegir un rey? Es que Dios no está mandando a elegir un rey porque, mi hermano, si usted nota, ellos lo van a elegir sí o sí. Por eso vuelvo y digo, Dios les está diciendo, cuando ustedes ya entren a la tierra prometida y ya estén establecidos ahí, dice, dice ahí, ellos van a elegir un rey como todas las otras naciones. O sea, ya está decidido, van a elegir un rey porque todas las otras naciones lo están eligiendo. Lo que pasa es que dice el versículo 15, dice, deben asegurarse de nombrar a un rey sobre ellos, dice, sobre ti, que sea elegido por el Señor. Entonces, no es que Dios les diga ustedes van a elegir un rey, sino ya, o sea, como tal, ellos ya tienen la decisión de elegirlo. Nos Sí, quedan exacto. Si nos 37 vamos segundos. igual, si nos vamos más adelante en la palabra, cuando es el tiempo de Samuel, eh, Dios no, o sea, Dios se enoja inclusive con el pueblo de Israel, les dice que lo están cambiando, o sea, están cambiando a Dios por un ser humano. Entonces Dios no quería, pero él sabía que en algún momento ellos iban a querer un rey. Ujú. Algo así como un verdadero rey es escogido por Dios. Bueno, la voy a anotar pues nombramos esas dos. Ok, muy bien. Entonces yo quiero, vamos a hacerlo en el orden de la Biblia. Los primeros serán últimos y los últimos primero. Empecemos por el 5. Pero el número 5 de abajo hacia arriba. Sí, el 5 es A ver, donde está 1, 2, 3, Joan 4, 5. Triana. Ah, yo lo tengo diferente. Yo lo tengo en orden alfabético. Ah, bueno, Joan Triana, Luz Estela, Mercedes y Sebastián.
¿Cuál creen? Me imagino que escogieron a alguien para que exponga aquí. ¿Cuál cree, en una frase, cuál es la idea de Deuteronomios 17, 14, 20? ¿Cuál es su proposición de esa idea? Nosotros colocamos algo así. Siga, hermano. Léala porque la escribieron, me imagino, ¿no? Características e instrucciones de cómo ser el rey que Jehová escogiere. Muy bien. Si me hace el favor y la escribe dentro del chat, le agradecería. Grupo número 4. Davis, Kevin, Lastenia y María Cristina. Ya la escribo. Pero díganosla y ahorita la escribe ahí, la pone. Bueno, yo escribí, todo rey escogido por Dios deberá cumplir los mandamientos del Señor y también ponerlos en práctica. Ok. Tema, grupo número 3. Alexander Martínez, Diana Martínez, Gisela, Gloria y Yamile. Muy bien. ¿Qué pasó, hermanas? Diana, ¿la tiene ahí? ¿La escribieron o no la terminaron? Sí, la escribimos. Pues colocamos un rey conforme a la voluntad de Dios. Muy bien, escríbamela, por favor. Grupo número 2. Franklin, Leonardo Torres, bueno, Yuri, Alexandra. Grupo número 2. Franklin, Yuri, Alexandra. Hola, pastor. Pastor, Hola, nosotros colocamos las instrucciones que Dios da al pueblo de Israel para nombrar un rey cuando hayan entrado a la tierra prometida. Muy bien. Por favor, la escribe también. Y nos vamos con el último grupo, que es el número 1. Alexa Martínez, Claudia, James, Jason y Nelson. Pastor, nosotros colocamos la siguiente: características de un rey elegido por Dios para un largo mandato. Muy bien. Ok. Vamos a poner acá entonces la diapositiva. Y vamos a ver. Muy bien. Entonces, leyes sobre los reyes de Israel. A veces nosotros tememos hacer, nótese que esa idea es simple. ¿Sí? Hay una cosa en nuestra mente. Leyes sobre los reyes de Israel. Hay una cosa en nuestra mente a veces religiosa, ¿no? Que complicamos. Ahora, no temas una idea simple, porque cuando usted exprese la predicación, esa idea usted la va a profundizar. ¿Dónde? ¿Dónde la va a profundizar? En el bosquejo. En los puntos principales del bosquejo. Entonces, si la idea es simple, lo importante es que contenga lo que dice. Recuerde, entre más simple, sin perder la esencia, se lo repito, sin perder la esencia, más fácil lo va a entender la persona. ¿Sí? Entonces, si usted introduce leyes sobre los reyes de Israel, pero usted le hace le hace un puente, ¿cierto? Y ¿cuáles son las leyes sobre alguien que sirve a Dios? O alguien que tiene un cargo para Dios o un ministerio para Dios. ¿Me está haciendo entender? Le hace un puente. Crea un interés y no está tratando de dar todos los argumentos, pero sí tiene todo contenido en una frase. El poder de una frase. Menos es
más el poder de una frase. Las personas memorizan frases cortas, no largas. ¿Ok? Entonces, recuerde esta parte. ¿Por qué el ejercicio se escribe? Si usted no escribe mientras hace el ejercicio, usted no aprende a pensar bien, porque usted va cuadrando con el lápiz. La diferencia entre estudiar y leer es escribir. Sea que usted escriba digitalmente, o sea que escriba con su lapicero, pero la diferencia entre estudiar y simplemente leer es escribir. Hay gente que dice, uy, estuve estudiando la Biblia, muéstrame sus conclusiones. No, pues yo leí, no, usted estuvo leyendo. Y aunque leer hace parte del estudio, no es completamente el estudio. ¿Estoy siendo claro? Un estudio tiene conclusiones, tiene argumentaciones de lo que hice. Así que cuando usted está haciendo el proceso exegético, por ejemplo, no sé cómo lo están llevando, pero generalmente la primera parte del proceso exegético, bueno, está orar el texto, pero después está leer el texto, leer y leer el texto, ¿cierto? Y cuando estoy leyendo, si yo hago apuntes, ¡ay! Este apunte es diferente a que yo leí y vi algo y no lo apunté. A los 5 o 10 minutos quizá usted no se acuerde de lo que usted hizo ahí. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago en mi dinámica de hacer exégesis? Yo voy haciendo bloques de exégesis, hago una primera parte y si ya tengo una idea, ya tengo una conclusión de la idea central, yo la escribo. ¿Sí? Y vuelvo y hago otra parte de la exégesis y mi idea se amplía, yo escribo la segunda idea y la comparo con la primera que escribí. ¿Sí? Y voy haciendo así hasta llegar al último de la exégesis. Cuando llegue al último de la exégesis, voy a tener una idea central que he engordado, y cuando digo engordado es en contenido más que en largor. ¿Sí? Más en contenido. Quería decir todo esto. ¿Estoy siendo claro acá? Sí, señor. Sí, He señor. ahí la importancia, por eso el ejercicio les dije, escriban. Entonces, siempre que estén leyendo el texto, escriban lo que va surgiendo, porque hay cosas que el Espíritu Santo le está a usted diciendo, pero si usted no las escribe. Entonces, ahora vamos a hablar de las ideas secundarias o ideas secundarias. Expresan detalles complementarios que derivan de la idea principal con el objetivo de ampliarla, ejemplificarla y desarrollarla. Entonces, la idea principal busca ayudar a la idea principal. Perdón, la idea secundaria busca ayudar a la idea principal. Entonces, si notamos Deuteronomio 17:18, que fue el ejercicio que y su mercedes hicieron, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos escritos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, los reyes, es una idea secundaria, los reyes deben aprender la ley para que no se levanten contra sus hermanos. ¿Sí ven la idea secundaria? Nótese que la idea secundaria incluso, como yo la expresé un poco más larga que la idea principal. ¿Sí? Pero ¿qué hace la idea secundaria? Está argumentando la idea principal. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Conclusiones. Me gustaría en una palabra, en una frase, ¿qué aprendieron, qué concluyen de hoy?
Bueno, yo veo que la idea central es la base de todo, ¿no? O sea, si yo no tengo una buena idea central o no hice el estudio suficientemente bien o me distraje con muchas cosas, entonces puede pasar lo que muchas veces uno nota en predicaciones de que hablan de muchos temas y no llegan a un punto fijo, como que se pierden y ya uno también queda perdido al final de la predica, uno dice, bueno, ¿qué predicaron? Entonces, tener clara la idea central de qué es lo que realmente quería decir el autor del pasaje es importante. Y con eso que tú, pues que ese pastor explica de eso, de cerca como esa comprensión lectora de, bueno, esto es lo que dice y me voy ahí, es importante. Ujú. Dianita. Pastor, Diana. que levante la Ser, mano. ser eficaces a la hora de predicar, teniendo una idea clara. Con eso me quedo, teniendo una idea clara. Muy bien. Sebastián, bueno, ahorita también Sebastián dice algo y después ya sería Jason. Leer atentamente para tener una buena idea central, para que haya un buen desarrollo del contexto bíblico y para que sea para que haya una buena dirección en la prédica. Davis. Perdón, Jason. Bueno. Bueno, como su nombre lo dice, la idea central pues nos centra para predicar pues lo que el texto dice y no pues irnos ahí por las ramas y terminar diciendo muchas cosas en la prédica, sino pues vamos enfocados hacia el objetivo de la idea central. Ok. Claudia. Bueno, me quedo con algo muy importante que el pastor decía y es que si esa idea central, o bueno, parte de estudiarla muy bien, ¿cierto? Concluirla muy bien, desarrollarla muy bien, voy a permitir que Dios transforme una vida y si no lo hago, voy a estar yo como persona afectando la vida de esa persona si esa idea no se dio en lo que Dios quería hacer. Davis. Bajo la manito. ¿Nadie más? Ah, sí. Mercedes, Pastora Mercedes. Pastor Hilbert, hoy aprendí que debo descubrir la idea central para transmitirla correctamente. Excelente. John Triana en el chat dice, especificar y profundizar la idea central. Muy bien. Y le Que la, regalo. María que la idea Cristina. es, buenos días, qué pena que Buenos no días. esté la mano, estaba haciendo el desayuno para mí. Que la idea central es lo más importante, como dice el pastor, porque tenemos que ser claros y es lo principal que debemos hacer para poder que muchas veces pasa que uno, como dice el pastor, eh, queda que no sabe qué fue lo que se predicó, ¿no? Entonces es muy claro. El primer punto es muy claro. Ujú. Muy bien. Franklin. Pastor, pues lo que entendí, pues la idea principal es como la base principal del tema para poder hacer entender del tema, de lo que se va a hablar y que sea pues al texto que estamos estudiando. O sea, es como la base principal de todo. Es como lo más importante para podernos hacer entender. Muy bien. Bueno, tenemos dos comentarios en el chat. Primero, Luz Estela Peláez dice, una idea cargada de unción puede transformar vidas. Y James Salazar, una buena idea central da claridad. Muy bien. Les dejo dos principios para terminar. Uno, aprenda a pensar y aclarar ideas centrales. Es decir, cuando usted escuche un argumento, trabaje su mente en volver a una idea central. Si usted logra esto, usted tendrá máximas muy buenas. ¿Sí? Usted aprenderá a hacer máximas. Y aquí viene el segundo argumento que está ligado al primero. El predicador que aprende a tener clara en la mente la idea central siempre estará alineando los puntos principales, siempre. Y será capaz de hacer volver a la gente cuando se está alejando de la predicación, con una frase.
¿sí? Con una frase. Solo con una frase será capaz de llevar a la mente dispersa de nuevo a la línea de la predicación. ¿Ok? Esa habilidad se logra pensando en ideas centrales y a la hora de predicar manteniendo clara la idea central y llevándola hacia la gente. Del texto a la gente, entre cada cosa que hago. Todo lo que hago está en esa misma línea. Es como si usted se estuviera tirando por un lazo y nunca suelta el lazo, ¿cierto? Cuando usted se bota la predicación, nunca suelta la idea central, siempre está deslizándose por ella hasta el final. Y eso hace que la mente de la gente entienda. Claudia Trujillo, y terminamos. Le dejo ahí Ella la- miré también alzó, sino que es que no alzó la mano, sino que aplaudió. Entonces, Bueno, pastor, Dios lo bendiga, pastor Leonardo. Dios los guarde a todos y los bendiga. amén. Amén, mil gracias igualmente, pastor. Con gusto. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Bueno, espere, no se vayan a ir, que necesito dar unas instrucciones. Bueno, tenemos el pasaje para estudiar del libro de Santiago, entonces no se les vaya a olvidar. El próximo miércoles, con el favor de Dios, le vamos a escuchar a los predicadores de Santiago. Ya Santiago se hizo la exégesis cuando los expositores en el entrenamiento de marzo se hizo. Entonces, ahí ya ustedes tienen una riqueza. También ustedes pueden coger un comentario bíblico o pueden coger también el resumen de Biblia Project. Ahí está, ahí está una basecita. Entonces, como para recordar, ¿cierto? Eso es. Y la clase de hoy nos va a ayudar muchísimo para expresar la idea central del texto, de esa perícopa, para predicarla. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta adicional o algo. No hay preguntas, listo. Entonces, Dios me los bendiga. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Amén, mil Dios les bendiga a gracias. todos, bendiciones. Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios los Muchas bendiga a todos. gracias, Dios les hermanos. bendiga. Gracias a los pastores. Bendiciones. Pastor Hilder, entonces nos vemos ahorita a las 7. Mande el Dios link, quiere. ¿no? Ah, Mande ok. el link a la pastora Marta y a los que